Muy buenas noches, tengan todos ustedes. El día de hoy es 30 de mayo del año 2023. Se nos van rápido los días y ya estamos acabando entonces el mes de mayo y queremos acabarlo como siempre lo hacemos, estudiando, aprendiendo, profundizando, desarmando cosas para armar entonces los conceptos de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en esta noche. Y si me lo permiten, me gustaría orar y entonces estar listos para lo que Dios quiere. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú haces, Señor, en cada uno de nosotros. Siempre digo, Señor, que sabemos y entendemos que tu gracia, tu misericordia, Señor, es para siempre, que tú tienes, Señor, un propósito en todas las cosas que has hablado en nuestra vida, Señor, y que hay tantas cosas que no las entendemos en la manera en que tú las entiendes. Y por eso, Señor, nos es urgente poder entender las cosas a tu manera. Poder entender, Señor, las cosas que tú haces en la forma en que tú quieres que sean entendidas, para que de esa manera, Señor, podamos una y otra vez, con tu visión, caminar hacia lo eterno, quitando todo impedimento, quitando toda atadura, quitando toda limitación espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La semana pasada, nuestro hermano Rubén estaba haciendo una pregunta, el martes de la semana pasada, Rubén Vargas, y entonces la pregunta de Rubén iba alrededor de el asunto de la predestinación. Cuando hablamos de predestinación, pues la primera cosa que tendríamos que preguntarnos es si es un tema bíblico o no. Y bueno, pues voy a sacar un versículo nada más ahorita para ponerlo en el contexto y con esto entonces nosotros podamos darnos cuenta que efectivamente allí está a la vista de ustedes. Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y dice el verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, queda claro que cuando menos en la versión de la Reina Valera 1960, que es la que estoy proyectando, la palabra predestinar allí está. Pero entonces ahora la pregunta que tendríamos que hacernos, y sería muy válida, muy importante, es ¿qué significa el término predestinar desde el contexto bíblico, desde el contexto de la palabra? Y como lo hemos estado hablando entonces en estas últimas semanas, o sea, estoy hablando de estas últimas semanas desde que terminamos el año 2022 y comenzamos el 2023, y yo hablaba desde entonces de la importancia que tiene ir desarmando, desbaratando lo que hemos aprendido para replanteárnoslo desde la visión de lo que Cristo nos pueda decir. Y a ese término, solo por estar en armonía con lo que se plantea desde un campo del pensamiento, que es la postura de la filosofía, le hemos llamado de construir también. Aunque nuestro referente nos lo hemos llevado a el libro del profeta Jeremías en el capítulo 1, donde hemos basado entonces nuestro entendimiento en el verso 10, cuando dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ahí no dice para deconstruir, ahí dice para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y todo eso decimos teologías, doctrinas, pensamientos y demás, pero para edificar y para plantar. Y lo digo cada ocasión por si alguien llega por primera vez a ver alguno de estos videos, pues lo que queremos entonces es que más que rasgarse las vestiduras y más que satanizar el término,
lo acomode lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural, y con una apertura de pensamiento vea que estamos intentando ser congruentes con lo que dice Jeremías 1:10, destruir aquello que fue puesto por no coincidir con lo que Dios quisiera hacer, y lo que fue puesto adecuadamente, pues tomarlo como baluarte, tomarlo como punto de partida y edificar y plantar sobre ello. Entonces, esto lo digo al principio de casi cada uno de los videos que hemos estado haciendo sobre estas temáticas, para que entonces podamos en santa paz poder asumir que lo que estamos diciendo tiene una intencionalidad adecuada delante de Dios. Cuando nosotros queremos entonces llevar a cabo esta labor de analizarlo todo, examinarlo todo, para retener lo bueno, la primera cosa que tendríamos que considerar es que hay que hacer un examen cuidadoso sobre los fundamentos, las suposiciones, las implicaciones, el contexto bíblico y cultural y todo ello para poder deconstruir adecuadamente. Eso implica entonces que de entrada tendríamos que hacer una exégesis bíblica hasta donde nos sea posible, como un primer paso y más crucial para hacer un estudio teológico, ¿sí? Y entonces necesitamos entender desde dónde se están planteando cada versículo, cada pasaje bíblico, para poder entender entonces, en congruencia, cómo deben de ser interpretados los términos a los que nos referimos, en este caso la predestinación. Y esto va a implicar, pues, revisar la palabra en donde es dicha, y si es dicha en el Antiguo Testamento, pues buscarla entonces en su referente en hebreo. Si está en esta porción de Daniel que está en arameo, pues buscarla en arameo. Si está en el Nuevo Testamento, buscarla en griego. Tratar de entender el contexto histórico, el contexto cultural en que haya sido dicho. También tenemos que tener una historia de cómo a lo largo de los años diferentes grupos, diferentes tradiciones cristianas han dado un sentido al término que estamos estudiando, en este caso la predestinación. Y esto no solamente va a incluir tradiciones, o no debería de incluir tradiciones con las que nosotros estemos de acuerdo. Tenemos que buscar aún las que estén en desacuerdo a nuestra manera de pensar y tratar de entender desde una cosmovisión más amplia qué es lo que otros ven, qué es lo que otros sustentan y fundamentan en su propio análisis. Hay un tercer elemento que tiene que ver con cuestiones estructurales del pensamiento, a lo que podríamos llamar que tenga una estructura lógica, que aborde desde el punto de vista, y yo sé que alguno puede decir que no es lo adecuado, pero desde el punto de vista filosófico, problemas, cuestiones que son complejas. Por ejemplo, la relación que existe entre la soberanía de Dios y el libre albedrío en el punto de vista humano, o, por ejemplo, también cómo se interrelaciona la naturaleza de la providencia divina con el futuro, o cualquier otra cosa más que eso nos pueda venir en mente. En un cuarto elemento tendríamos que buscar aspectos de una teología sistemática, esto es, cómo afecta a otras posturas doctrinales. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el concepto de la creación, de la encarnación de Cristo, de la redención del ser humano, de la gracia a través del sacrificio de Jesús, del pecado como separación del hombre, ¿sí? ¿Cómo encaja la predestinación entonces con todas estas doctrinas? Pues esto es importantísimo y es clave para que haya una armonía en el corpus de nuestra doctrina y que sea entonces una teología estable con el concepto que tenemos de Dios, con el concepto que tenemos del ser humano y con el concepto que tenemos de la creación. Por último, esto también impacta desde las prácticas éticas en el cuerpo de Cristo, porque cuando hablamos de esto es cómo va a afectar entonces nuestro concepto de la predestinación, la forma en que entendemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con el prójimo, cómo va a influir en la comprensión que tenemos
de la misión de la iglesia, el evangelismo, la santificación, la vida moral, el compromiso, el servicio cristiano, el ministerio. Cada una de estas cosas que son parte entonces de nuestra cosmovisión práctica, es importantísimo que las tengamos en cuenta. Por eso no podemos agarrar un término y simplemente agarrarlo y ponerlo fuera del contexto, porque esto es como una pieza de rompecabezas donde si tú mueves una cosa, se te mueve todo lo demás. Por eso un estudio de este tipo, por supuesto que requeriría más de una hora o de hora y media o lo que tardemos nosotros, ¿sí? Pero lo que queremos hacer entonces es dar algunos flachazos, algunas señales para que entonces ustedes puedan tener por allí elementos con los cuales trabajar. Cuando nosotros hablamos del concepto bíblico de la predestinación entonces va a ser un concepto teológico porque estamos hablando que aparece en la palabra de Dios, en varios pasajes de la Biblia, especialmente en las epístolas que escribe el apóstol Pablo. Por supuesto, esto se encuentra en el Nuevo Testamento, y este concepto ha sido interpretado de distintas formas, de distintas maneras a lo largo de la historia del cristianismo, lo que por supuesto lleva a la formación de diferentes teorías y doctrinas, algunas de ellas opuestas entre sí, e incluso al punto de que terminaron creando una guerra sangrienta en el momento de la Reforma entre luteranos y calvinistas, por ejemplo. Cosa que no vamos a hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos una diferencia teológica, no vamos a sacar las armas, no nos vamos a matar unos a otros simplemente porque tenemos una interpretación distinta. En términos generales, la predestinación se va a referir a la creencia dentro del cuerpo de Cristo de que Dios, antes de la creación del mundo, decidió de antemano, o diríamos, predestinó los sucesos que ocurrirían en la historia de la humanidad. Entonces, este concepto de predestinación, de que antes de que las cosas sucedan, ya están preparadas, ya están determinadas. Y esto va a incluir aspectos, por ejemplo, como la salvación o la condenación de las personas, ¿eh? Si nosotros tratáramos de hacer una visión etimológica del término, la primera cosa que tendríamos es que revisar en qué lenguaje es donde se está ubicando esto. Ya lo dije, en el Nuevo Testamento, por lo tanto, nuestro estudio principalmente tendría que enfocarse en el griego. Y este concepto entonces de predestinación, tal y como se usa en la teología cristiana, va a provenir principalmente de los escritos de Pablo, cosa que ya había comentado hace un momento. No vamos a hacer un estudio del hebreo y del arameo, que son del Antiguo Testamento, aunque podríamos en algún momento buscar conceptos que son congruentes, que son homogéneos con la idea que podamos plantear. Pero entonces tendríamos que entender que estamos haciendo un análisis más del contexto que de la palabra en sí. Por eso entonces cuando nosotros hablamos de predestinar, y que lo veíamos hace un momento ahí en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, verso 29 y 30, tendríamos que entender que la palabra que se utiliza allí es la palabra proorizo. Proorizo, que fonéticamente es tan similar a cuando nosotros decimos priorizar, aunque priorizar significa poner en primer lugar, y proorizo, pues es una combinación de dos términos, el prefijo pro, que en griego significa antes o delante de, y horizo, que significa determinar, ordenar, fijar un límite. De tal forma que cuando nosotros decimos proorizo, podríamos traducirlo, interpretarlo como determinar algo de antemano, fijar un límite antes de tiempo, antes de que las cosas sucedan, ¿sí? Entonces,
Pero priorizo, visto de esa manera, tendríamos que entender que la forma en que se traducía en el griego en tiempos de Pablo seguramente sería un poco distinto a como nosotros lo interpretamos teológicamente ahora. Ahora, aquí tengo que decir que hay algo que se llama sesgo interpretativo. ¿En qué consiste el sesgo interpretativo? Nosotros decimos, es que en la Biblia esta palabra significa tal cosa, pero se nos olvida, o somos ignorantes al respecto, que el lenguaje al que nos estamos refiriendo no es bíblico en sí. O sea, el griego es un idioma hablado por un pueblo donde no todo mundo tenía una visión de Dios. Es como decir que si la Biblia se hubiera escrito en mexicano, decir que el mexicano es un idioma sacrísimo, santísimo. Pues no, o sea, y hay léperos también, y hay doble sentido, y hay barbaridades, y hay arrabales, y hay un montón de figuras del lenguaje que seguramente no tienen nada que ver con la santificación de Dios. ¿Me estoy explicando? Y entonces cuando nosotros agarramos el lenguaje y agarramos el griego y decimos, es que en el Antiguo Testamento tal cosa, pero en el griego del Nuevo Testamento esta palabra significa, y le damos un matiz como si el idioma hubiera sido hecho específicamente para explicar cuestiones teológicas, doctrinales, cuando en realidad es un humilde lenguaje humano lleno de interpretaciones de lo más coloquiales, de lo más ordinarias, de lo más mundanas, y que con ese lenguaje tratamos nosotros de interpretar lo que Dios dice. Priorizo. ¿Qué deberíamos entonces de entender por priorizo? Bueno, mientras que el término predestinación entonces va a tener una connotación muy específica, ¿sí? En un contexto teológico moderno, sobre todo en los debates de calvinistas y arminianos, ¿sí? Y en debates donde vamos a tratar los cristianos de decir si Dios antes que nacieras o no ya te había escogido para salvarte y por lo tanto hagas lo que hagas, ya no importa, o te escogió después. O sea, en lugar de todo eso, sí, en el contexto original, ¿sí? Allá en el primer siglo, no necesariamente llevaba esa connotación o implicación, ¿sí? Su significado era simplemente algo que puede establecerse de antemano, sin que eso signifique desde el punto de vista humano que las cosas tengan que suceder. Así, por ejemplo, nos vamos a reunir y vamos a platicar durante 2 horas. O bueno, como en nuestro caso, sí. Nosotros diríamos priorizo, o sea, vamos a poner de antemano un límite para esta clase y el límite son las 10 de la noche. No significa eso que tenga que suceder exactamente a las 10 de la noche. Lo que estamos diciendo es que conforme se van acercando a las 10 de la noche, yo estoy viendo mi reloj y estoy diciendo, me quedan 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, bueno, ya parezco Peña Nieto, ¿sí? Perdón, lo volteé. Entonces, 1 minuto, no menos, 5. Ok, entonces, acá estamos. Y si yo estoy diciendo me quedan 20 minutos, 15, 10, 5, 1, lo que estoy diciendo es voy a ajustar mi tiempo, pero puede ser que hay una pregunta, una idea, un algo que es importante señalarlo, o cuando doy la participación a alguien y alguien está opinando y no puedo decirle simplemente y te corté la señal. Y entonces nos extendemos 2, 3 minutos, aunque nosotros habíamos establecido un límite posible para la clase. Priorizo. Priorizo entonces significa la intención de poner el límite antes de que las cosas sucedan para que sirva como referencia a las cosas que han de suceder. Así lo utilizaría
un griego en tiempos de Jesús. Y entonces, cuando nosotros vemos una visión más filológica del término, ¿sí?, que esto implica explorar cómo se usaba, cómo se desarrollaba y le daba significado, ¿sí?, a los textos y a las interpretaciones a lo largo del tiempo, nosotros necesitaríamos entender cómo ha ido cambiando el sentido de estas palabras en cada una de las ocasiones en que se puede ir usando, primero en la Biblia y luego después cómo lo usamos nosotros, y en qué momento eso se convirtió entonces en parte de una intencionalidad de Dios que tuviera que ver con que si alguien se va al cielo o se va al infierno, ¿sí?, independientemente de sus acciones. Romanos 8, 29 y 30, ¿sí?, ya hemos dicho que Dios los conoció de antemano, ¿sí? Voy a compartir entonces mi pantalla aquí. Dice, porque a los que antes conoció, o lo que está diciendo, a los que conoció de antemano, también los predestinó, y aquí viene la palabrita, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, pregunta que yo sé que ustedes tienen la respuesta, porque si tienen tiempo conociéndome, cada rato caigo en el mismo versículo. Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿sí?, y señoríe. Pregunta, en esa intención, Dios está diciendo que todo el ser humano va a ser siempre a su imagen y su semejanza, o está diciendo que Él creó al hombre para llegar a convertirse en esa imagen y semejanza, o está diciendo que el ser humano tiene el potencial para convertirse en la imagen y semejanza. Y nos vamos a echar una discusión interesantísima sobre puntos de vista del lenguaje. Lo cierto es que cuando Dios hace al ser humano tiene una intención. Y la intención de entrada es que el ser humano pueda manifestar la presencia de Dios. Pueda ser la imagen, esto es, que tenga su misma naturaleza, que pueda mostrar su semejanza, esto es, que pueda mostrar el potencial de, y que por tanto pueda asumir la autoridad y manifestarla sobre la creación. Pero en Génesis capítulo 3 entendemos que el ser humano pecó, y que al pecar, ese propósito de Dios de que el ser humano reflejara la presencia, pues quedó limitado. Y habría entonces que considerar que a causa del pecado, ahora el ser humano no puede directamente tomar la presencia de Dios y su propia presencia como parte de una manifestación directa de la imagen y semejanza, ¿sí? Ahora hay que trabajar en ello, ahora hay que santificar nuestra vida. Lo que al principio no era necesario, ahora se vuelve una condición. Sin embargo, el potencial ahí está. Si nosotros entonces empezamos a revisar cada una de estas cosas inconscientemente, y yo quiero pedirles perdón por eso, pero es que no hay otra forma de decirlo, inconscientemente cada uno, al leer la palabra, no vamos a interpretar lo que la palabra dice, vamos a interpretar lo que nosotros, y en este caso el Pablo Cancino, entiende sobre lo ahí escrito. Y entonces yo tengo que ser muy honesto con ustedes. Esta noche yo no puedo decir, es que Dios dice, no, es que yo entiendo que está escrito ahí, que lo que Dios dice tiene este cierto sentido. Y no podemos entonces cometer el error de comenzar una guerra
por interpretaciones que finalmente son personales. Vamos a caer entonces en subjetividades acerca de puntos de vista personales y que cuando lleguemos al cielo entonces podríamos decirle a él, bueno, Señor, ¿y cómo era la cosa? ¿Sí? Pero mientras tanto, hacer exégesis nos permite a tener cuando menos un panorama más amplio y ser prudentes en nuestra interpretación de las cosas que tenemos, ¿sí? Déjenme contestarle por aquí. Ok, entonces, perdón porque mientras estoy acá, estoy también aceptando a la gente y estoy contestando los mensajes de los que no pueden por allí entrar y escuchar. Entonces, sigo adelante con esta cuestión. Espero que el sesgo haya quedado claro. Entonces, algunas implicaciones que va a tener el término predestinación y que sería interesantísimo darnos en algún momento el tiempo para poder discutirlas, ¿sí? La primera de ellas tiene que ver con la soberanía de Dios contra el libre albedrío humano. O sea, Dios es soberano y Dios puede hacer lo que sea al punto de que nos convirtamos nosotros simplemente en autómatas y que el asunto de nuestra decisión sea un mero juego mental, porque todo va a salir como Dios quiera y entonces yo soy una marioneta de Dios, porque Él es soberano, o el extremo contrario. Yo puedo tomar decisiones y pues Dios que se aguante porque yo ya decidí. Entonces, ¿cuál es el punto? Y el espectro lo estoy poniendo maniqueístamente en los dos extremos, ¿sí? O todo está del lado de Dios, o todo está del lado del ser humano, o hay un umbral muy amplio en ellos donde tenemos que interactuar, ¿sí? Porque si Dios ha determinado de antemano todo lo que sucederá, ¿cómo puede haber un verdadero libre albedrío en los seres humanos? Él ya dijo que iba a pasar tal o cual, entonces, pues yo me estoy engañando solo pensando que mis decisiones realmente las estoy tomando, pero no, pues es un mero juego, ¿verdad? O sea, ese es un punto de vista. Otro punto de vista sería preguntarnos, ¿podemos ser responsables de nuestras acciones si ya han sido predeterminadas o predestinadas por Dios? O sea, ¿por qué Dios me va a mandar al infierno por algo que Él ya decidió? Le estoy diciendo lo que históricamente ha representado este tipo de discusiones, ¿sí? Las distintas respuestas a estas preguntas van a definir gran parte del debate entre las perspectivas, entre las cosas que giran alrededor de la predestinación. Por un lado, algunos van a estar argumentando que la soberanía de Dios es absoluta y que todo lo que se mueve, aún no hay una hoja de un árbol que no se mueve la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ese sería un punto de vista. Por otro lado, ¿sí? Vamos a tener también la cuestión, a ver, Ciro, no sé quién es Ciro, pero si es rey de Persia, ahorita no nos invada con ruido. Entonces, vamos a intentar seguirle. Ok. Y entonces decía, si la soberanía de Dios es absoluta y todo ocurre según la voluntad ya predestinada, pues entonces realmente ¿en dónde está el libre albedrío humano? Por otro lado, ¿sí? Si el libre albedrío es real, la predestinación de Dios debería de entenderse de una cierta forma que permita entonces llevar a cabo el ejercicio de la libertad humana. Entonces, no solamente es una doctrina, es cómo me afecta eso. Y hay gente entonces que va a decir, no, es que no importa lo que yo haga como ya está predestinado, entonces si me porto bien o me porto mal, es irrelevante, porque como Dios ya decidió que me va a salvar, pues me va a salvar, haga lo que haga. Y puedo ser un baquetón profesional, porque de todos modos Dios ya me salvó.
¿sí? Y el otro lado, entonces hay gente que dice, no, pues es que si tú vas a estar decidiendo, entonces la salvación ya no es por gracia. La salvación, si tú eres salvo porque quieres ser salvo, ¿dónde quedó entonces el sacrificio de Cristo? ¿Dónde quedó la voluntad de Dios? Ok, esos son los extremos. Y a ver si logramos llegar hasta ellos. Los estoy planteando para que le vayan agarrando entonces una postura a todo eso y veamos qué sale de él. Un segundo aspecto tiene que ver con la providencia divina contra el futuro, ¿sí? Como algo que se construye. La providencia divina entonces como algo que Dios ya tiene establecido, ya tiene la película hecha y lo único que hace es agarra el monito de franelógrafo, que soy yo, y va moviendo el monito de franelógrafo en su película que ya está hecha. El futuro, desde la otra perspectiva, es algo que estamos construyendo constantemente. Y entonces, si Dios conoce y controla todo lo que va a suceder en el futuro, ¿cómo puede haber incertidumbre o cómo puede haber contingencia en el mundo? Porque finalmente ya todo está allí. ¿Puede el futuro estar abierto de alguna manera? O sea, ¿puede el futuro cambiar si ya está predestinado por Dios? Entonces, ojo que aquí estamos hablando de lo inmutable y de lo mutable. Si una decisión mía puede cambiar lo que sigue, entonces el futuro es flexible, está cambiando, se está transformando con cada decisión humana. Pero por otro lado, si el futuro o el destino ya está establecido, ya es rígido, entonces, pues no importa lo que yo haga, vamos a llegar hacia allá. Algunos van a sostener que la providencia de Dios es tal que Él conoce todas las posibles elecciones, Él conoce todas las posibilidades, Él conoce todos los resultados y que su plan abarca todas estas contingencias. Híjole, y por eso siempre digo yo que Dios es matemático, ¿sí? Porque entiende todas las posibles combinaciones, todas las posibles permutaciones de todo ello. ¡Wow! Pero otros van a argumentar que Dios ha predestinado el futuro de tal manera que ciertos eventos van a suceder definitivamente, no importa, hagas lo que hagas. Ese es un segundo punto entonces de discusión. Ya dijimos que el primero era la soberanía de Dios contra el libre albedrío. El segundo punto era la providencia divina como un futuro inmutable contra un futuro móvil, un futuro cambiante, ¿sí? A partir del libre albedrío. La tercera cosa, y también es un problema que surge de todo esto, es el problema del mal. Si Dios ha predestinado todo lo que sucederá, entonces, ¿cómo se entiende el mal y el sufrimiento en el mundo? Porque entonces, si Dios ya sabe que hay mal y no lo puede o no lo quiere cambiar, significa que Dios ha predestinado los actos de maldad. Y si es así, entonces pues Dios no es tan bueno, ¿sí? ¿Qué dice eso de la bondad de Dios? Entonces en realidad es perverso, porque sabiendo que va a haber mal, sabiendo que una persona va a hacer el mal, ¿por qué lo deja? Si eso va a causar dolor a otros. Dios predetermina entonces los actos de maldad. Dios predetermina la gente que va a hacer daño a otros. Y este va a ser uno de los desafíos más difíciles que plantea la doctrina de la predestinación, ¿sí? Algunos teólogos van a argumentar que aunque Dios permite el mal, no lo causa o lo predestina directamente. O sea, Dios es un tanto distraído y mientras se voltea se le salen entonces los frijoles de la bolsa. Y bueno, pues por eso es que de repente hay un montón de conflictos. Otros van a sostener que incluso el mal y el sufrimiento son de alguna manera parte del plan divino, aunque no podamos entender muy claro cómo está eso, y entonces resulta que Dios es perverso, ¿sí? ¿Cómo poder conjugar y conjuntar todas estas cosas? Por eso, la doctrina de la predestinación es una doctrina que causa discusiones profundas. No solamente es el asunto de que si hay un mapa o no hay un mapa, es el asunto moral en cuanto al ser humano, el asunto también moral o mejor dicho ético en cuanto a Dios. Y con eso entonces, esta discusión es una discusión que tiene años y años y años, no está resuelta a nivel humanidad, pero tú sí tienes que resolverla a nivel personal.
Ok, hay algunas posturas históricas dentro del cristianismo en cuanto a la predestinación. Y si me permiten, quiero referirme a cuando menos tres de ellas, pero esas tres de ellas en realidad abarcan dos puntos de vista, ¿sí? La primera de ellas la vamos a poner lo que se llama la predestinación incondicional, y ahí vamos a tener a Juan Calvino. Y en el caso de la predestinación condicional, ojo, con uno era incondicional y la otra es condicional. Y ahorita hablamos a qué se refiere cada uno, ¿sí? La predestinación condicional, y ahí vamos a tener a Martín Lutero y vamos a tener al armianismo, ¿sí? Y cuando hablamos del armianismo, estamos hablando de Jacobo Arminius, un teólogo holandés del siglo XVI. Ok, rapidito entonces voy a tratar de dar un esbozo de esta cuestión. Primero, la teoría del calvinismo. Se le llama de predestinación incondicional porque significa que las personas están predestinados independientemente de sus decisiones o de sus acciones. Se le llama incondicional porque si Dios dijo que una persona de antemano ya la eligió para salvarla, entonces no importa lo que la persona haga, la persona se salvará. Y si Dios dijo que este se pierde, no importa qué tanto se arrepienta y qué tan bien se porte y qué tanto trate de hacer lo contrario y de reprimirse, Dios dijo que ya te ibas a ir al infierno y pues hagas lo que hagas, te vas al infierno. ¿Por qué? Porque esa elección no depende de ninguna acción o decisión humana, ¿sí? El calvinismo entonces va a estar subrayando la soberanía absoluta de Dios y por tanto no importa lo que tú hagas, Dios es absoluto y Él sabe qué lo hace y por qué lo hace, ¿sí? Aunque eso nos daba una idea de un Dios autoritario, un Dios dictatorial, porque finalmente esa es la imagen de un dictador. O sea, no importa lo que pienses, lo que hagas o lo que digas, entonces eso tiene que suceder. Y un ser humano, pues depravado, finalmente, porque no importa lo que haga, ¿sí? Siempre va a terminar haciendo de las suyas, ¿no? La doctrina de la predestinación calvinista es parte de una tradición teológica que se origina, por supuesto, en un hombre que se llamaba, bueno, en español decimos Calvino, en inglés sería John Calvin, que es un teólogo y reformador de la iglesia durante el siglo XVI, que es el tiempo de la reforma, ¿sí? Entendamos entonces algunos aspectos generales, ¿sí? La reforma comienza en el año de 1530, cuando Martín Lutero va a tomar entonces las 95 tesis, los 95 argumentos de por qué él cree que debe de cambiarse la práctica de la fe en la Iglesia Católica. Va a cerrar su iglesia y va a salir y va a clavar en la puerta esas 95 razones. Y ahí comienza un movimiento que le vamos a llamar la Reforma. Eso fue en el año de 1530. Para entonces, en 1530, si John Calvin había nacido en 1509, ¿sí? Eso significa que tenía 21 años. Y él nace en ese contexto entonces de la Reforma protestante y él se empieza a involucrar entonces en lo que está sucediendo en ese tiempo. Y comienza entonces a hablar sus ideas en Ginebra, Suiza. Se convierte en un pastor, se convierte en un teólogo. Sus ideas generan mucha influencia y la gente lo empieza a seguir, ¿sí? Escribe un libro que se llama Las instituciones de la religión cristiana y donde él va a hablar acerca de la predestinación. Él sostenía que Dios en su soberanía, por eso insisto en la soberanía de Dios,
había predestinado a algunas personas para la salvación, a eso les llama los elegidos, y a otros los había seleccionado para la condenación, y él le llama los réprobos, o sea, los que ya están reprobados de antemano. Independientemente de sus acciones, de sus méritos personales, unos van a ser elegidos para salvarse y otros van a ser entonces elegidos para condenarse. En el sínodo de Dort, en el siglo XVII, o sea, estamos hablando ya en el siglo siguiente de cuando vivió Calvino, ya después de la muerte de Calvino, la predestinación calvinista fue afirmada, fue defendida allí durante la discusión del sínodo de Dort, donde hubo una asamblea de reformados de diferentes partes de Europa. En el sínodo, sí, fue convocado como respuesta a un grupo que les llamaban los remonstrantes, que era un grupo de teólogos holandeses que estaban cuestionando la doctrina calvinista de la predestinación, proponiendo en lugar de la doctrina de Calvino, ¿sí?, la doctrina arminiana de la predestinación condicional. El calvinismo, entonces, después de ese sínodo, ¿sí?, la predestinación calvinista ha sido una enseñanza distintiva de muchas iglesias reformadas y presbiteranas. De hecho, actualmente los bautistas del sur de los Estados Unidos han adoptado en mucho este asunto de la doctrina calvinista de la salvación incondicional, ¿sí? Entonces, la predestinación incondicional. Y aunque pues ha habido debates, desacuerdos internos en la forma en que se interpreta y se aplica, ¿sí?, esta doctrina se ha extendido a través de varias denominaciones, de varias tradiciones cristianas, ha influido en teólogos, en movimientos importantes, por ejemplo, el puritanismo en Inglaterra y en Nueva Inglaterra, el movimiento bautista reformado, las iglesias evangélicas y fundamentalistas modernas, especialmente en los Estados Unidos. El calvinismo en el siglo XXI, ¿sí?, ha experimentado una especie de resurgimiento en algunas áreas. A veces ha sido llamado el movimiento del nuevo calvinismo o la reforma joven, inquieta y reformada, la iglesia reformada. Y si ustedes han escuchado de algunos de estos teólogos y pastores como John Piper, Mark Driscoll, Timothy Keller, ¿sí?, quienes han enfatizado en sus enseñanzas la predestinación y pues muchas otras enseñanzas calvinistas en los ministerios, ¿sí? Si nosotros tratáramos de preguntarnos acerca de algunos aspectos a favor, ¿sí?, sobre la postura calvinista, ¿qué diríamos? La primera cosa que señalaríamos es sobre la soberanía de Dios. Y en ese sentido, entonces, sobre la soberanía de Dios, los calvinistas van a estar argumentando en su visión de la predestinación, ¿sí?, que si no tenemos cuidado, atentamos contra la figura de Dios como un Dios soberano. Si la salvación dependiera de alguna manera de la elección o las acciones humanas, ellos dicen que eso socavaría la soberanía de Dios. Entonces Dios no puede, desde ese punto de vista, Dios no puede otorgar al hombre el libre albedrío, porque entonces eso le quita su soberanía. Yo debo de confesar que desde hace muchos años, bastantes años desde la adolescencia, cuando fue mi primer acercamiento a esto y mi primera discusión teórica hacia el calvinismo, yo creo que Dios le da al hombre el libre albedrío. Entonces, para mí me es difícil pensar que el hecho de que Dios le otorgue la libertad de decisión quita su soberanía. Al contrario, yo creo que reafirma su soberanía al decir, yo soy el Dios de la vida y la muerte, pero no te voy a obligar a ti a vivir, ¿sí?, no te voy a obligar a estar conmigo, porque eso sería una imposición. Y yo creo que la libertad de Dios lo que está haciendo es respetar el derecho del otro a no tener una relación con Dios si así lo quiere, ¿sí? Entonces, para mí el concepto de Dios como Padre
deja a un lado el concepto de Dios como dictador, que es la imagen que a mí me da. Pero una vez más, como decía, esa es el sesgo mío, es la interpretación que desde chiquillo yo le he dado. El segundo aspecto es fidelidad a la escritura. Estos teólogos que mencioné hace un momento, ellos van a sostener que su interpretación de la escritura es la más fiel a las enseñanzas de la Biblia. Y cuando ellos hablan, por ejemplo, de ese Romanos 29 y 30 que lo mencioné hace un rato, ¿sí? Ellos están hablando que la Biblia enseña claramente la predestinación incondicional. Yo creo que hay un sesgo interpretativo, una vez más, y que lo que está hablando es de potencial y no de un determinismo. El tercer elemento sobre la gracia inmerecida, los calvinistas también argumentan que su visión de la predestinación subraya la gracia de Dios. Si la salvación se basara en alguna medida en las acciones humanas, eso sugeriría que las personas pueden merecer la salvación por sus propias obras en lugar de recibirlo como un don inmerecido de Dios. Y entonces, una vez más, ellos dicen, la salvación es gratis y cualquier cosa que tú hagas podría cambiar esa condición. Entonces, ni siquiera el ser congruente sería necesario porque la salvación es gratis y Dios te puede salvar aunque tú no quieras. ¿Sí? Argumentos en contra de la postura calvinista. Por supuesto, el libre albedrío. Cuando decimos nosotros libre albedrío, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por libre albedrío? Entendemos que Dios te da un espacio acotado de decisión. O sea, hay cosas que no podemos decidir. Yo no puedo decidir crear vida. Yo no puedo decidir tronar los dedos y matar a quien sea. No es mi decisión. O sea, yo no puedo tomar el lugar de Dios. Pero ¿qué sí puedo? Yo sí puedo decidir si me acerco a Dios o no. Yo sí puedo decidir si camino conforme a la palabra o no. ¿Sí? Los críticos de la postura calvinista sostienen, ¿sí?, que esta postura de ellos niega el libre albedrío humano, porque el libre albedrío no es un juego de palabras, es decisiones con consecuencias. Y si Dios predestina a algunas personas para la salvación y a otras para la condenación, entonces el argumento es que las personas realmente no tienen la libertad de elegir entre el bien y el mal. Entonces es un juego perverso. Segundo elemento en cuanto a la justicia de Dios. Algunos críticos van a argumentar que la predestinación incondicional es incompatible con la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios elige arbitrariamente salvar a algunas personas y condenar a otras, pues eso va a generar una contradicción cuando se dice que Dios es justo. ¿Y por qué va a ser justo que Dios salve a alguien que no quiere ser salvo y que Dios condene a alguien que quiere ser salvo? Y la última contradicción, pues tiene que ver con el amor incondicional de Dios, universal de Dios, perdón, y no sé qué sean las únicas tres, pero solamente estoy dando flachazos para que vean las inconsistencias que yo encuentro, ¿sí? Hay críticos que sostienen que la postura calvinista contradice la enseñanza bíblica de que Dios ama a todas las personas y quiere que todos se salven, ¿sí? Recuerdan ustedes primera de Timoteo 2:4 y segunda de Pedro 3:9 que dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan todos a arrepentimiento. Y si Dios quiere que nadie se pierda, entonces ¿por qué manda al infierno a algunos? Porque está diciendo que ya no es decisión de la persona, sino que es decisión de Dios el que los está mandando. Y si Dios predestina a algunas personas para la condenación, pues esto parece contradecir el concepto de amor universal de Dios. Ok, entonces, esa es la primera postura, calvinismo. Después viene Martín Lutero, ¿sí?, que como dije es previo a, o cuando menos, Lutero ya era un hombre hecho y derecho, o sea, ya era todo un teólogo cuando Calvino apenas estaba chiquillo. Y esta doctrina de Lutero, entonces, conocida como la postura luterana de la predestinación condicional, va a sostener que Dios predestina a las personas para la salvación basándose en su fe de Jesucristo. O sea, si alguno tiene fe, entonces
como consecuencia puede ser salvo. Si alguno recibe a Cristo, entonces la salvación de Cristo viene a él. La postura luterana va a enfatizar la gracia de Dios y la responsabilidad humana. Y si ustedes escucharon esta palabra, ¿sí?, se van a dar cuenta de que yo tengo allí años y años hablando de estas cosas. Creemos en la gracia, sí, pero somos responsables de la forma en que entendemos esa gracia y cómo la vivimos. La doctrina de la predestinación, desde el punto de vista del luteranismo, se desarrolla como parte de la Reforma Protestante, que fue liderada, ya lo decía desde hace un momento, por Martín Lutero en el siglo XVI, concretamente a partir de 1530. A continuación, entonces, veamos algunas cosas. Por ejemplo, en el contexto de la Reforma en el siglo XVI, Martín Lutero, que era un teólogo y reformador alemán, sí, pero católico, él desafió las enseñanzas y las prácticas de la Iglesia Católica Romana, porque en ese tiempo, si ustedes recuerdan, pues había papas de interesante memoria como Alejandro VIII, el Papa Alejandro de Borgia. Roma era una orgía constante, ¿sí?, y era motivo de vergüenza espiritual lo que sucede ahí. Y entonces Lutero comienza a enfatizar la justificación por la fe. Recuerdan ustedes, el justo por la fe vivirá. Y eso significa que hay una condición. La fe es una condición de salvación. Tú no tienes fe, entonces no puedes ser salvo por el sacrificio de Jesús, porque ni siquiera crees en el sacrificio de Jesús. Y entonces la salvación viene solo por la gracia de Dios, es cierto, pero a través de la fe en Jesucristo, y esa es la condición. En sus escritos, Lutero aborda la cuestión de la predestinación, rechazando la visión calvinista de la predestinación incondicional. Hay un tiempo en donde son contemporáneos y entonces él comienza a atacar, él comienza a señalar las inconsistencias que él veía en el calvinismo. Martín Lutero va a sostener que la predestinación está determinada por la presciencia, o sea, el conocimiento previo de Dios. Es decir, que Dios elige a las personas para la salvación basándose en el conocimiento previo que tiene de ellos en su fe en Jesucristo. Y un juego de lenguaje complicado, porque estamos tratando de justificar entonces por qué Dios sabe que yo voy a ser salvo. Y decimos, bueno, es que Dios puede ver el futuro, y si ve el futuro, entonces puede saber que yo voy a ser salvo por lo que voy a decidir. Lo cierto es que argumentar todas estas cosas es complicado porque lo estamos haciendo desde el razonamiento y la argumentación humana, ¿sí? Martín Lutero va a escribir entonces sobre su visión y él escribe sus confesiones, como la confesión en Augsburgo, luego escribe otra que se llama el Libro de la Concordia, y allí va a definir y articular sus conceptos teológicos y va a enfatizar entonces tres aspectos que están unidos: gracia de Dios, salvación y responsabilidad. Entonces, responsabilidad, ¿qué es? Es la actitud que toma el ser humano ante la salvación por medio de la gracia de Dios. Pero finalmente, en todo eso, el componente de la fe se manifiesta como una respuesta consciente, como una respuesta responsable de mis acciones ante lo que Dios establece. Va a haber una diversidad de interpretaciones entonces, ¿sí? ¿Por qué? Porque el luteranismo, a partir de Lutero, pues sí, pero los seguidores de Lutero, los teólogos posteriores a Lutero, van a empezar entonces a tener énfasis en un aspecto más que en otro. Algunos enfatizan más en la gracia, otros enfatizan más en la libertad, otros enfatizan más en la responsabilidad, ¿sí? Aspectos a favor de la postura luterana: la justificación por la fe, lo que decíamos, el justo por la fe vivirá. En la visión de Lutero,
La salvación solo viene por la fe en Jesucristo. La predestinación desde la postura luterana está enraizada, decíamos, en la presciencia de Dios, o sea, en el conocimiento anticipado de Dios, porque Dios conoce y elige a aquellos que confiarán en Cristo para su salvación, ¿sí? Pero pues es porque viaja al futuro y luego se viene al pasado y de alguna manera les digo que es una cierta cuestión que desde el lenguaje nos suena un tanto forzada. La gracia de Dios, que es el segundo aspecto, ellos enfatizan la gracia como el fundamento de la salvación. La predestinación condicional luterana subraya que la elección de Dios está motivada por su amor y misericordia hacia la humanidad. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes Juan 3:16? Dios no quiere, dice que Dios ha enviado a su Hijo, ¿sí?, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Juan 3:16, el énfasis que se hace en él es precisamente un énfasis muy luterano. El tercer aspecto, ya decíamos entonces, que es la responsabilidad humana. Se sostiene que los seres humanos tenemos responsabilidad y libertad para responder a la gracia de Dios. La fe es considerada como una respuesta activa y personal a la invitación que Dios nos hace, pero no como un resultado predeterminado de la elección divina, sino como el resultado de la interacción entre el propósito de Dios y nuestra decisión en la forma en que respondemos, ¿sí? Las limitaciones que encontramos, ¿sí? Hay una limitación a la soberanía divina en la postura luterana, y algunos críticos de la postura luterana van a argumentar que al considerar la predestinación condicional, se limita a la soberanía divina. Afirman que al basar la elección de Dios en la fe humana, se coloca un elemento de decisión en manos de las personas, lo cual puede reducir la autoridad y el control absoluto de Dios sobre la salvación. ¿Qué es lo que yo encuentro con eso? Lo que yo encuentro con eso es que no se entiende el papel de la autoridad delegada. La autoridad delegada significa que Dios no pierde su soberanía al momento que transfiere la responsabilidad del ejercicio de la autoridad o de la decisión en otro. De tal forma que las consecuencias de una decisión afectan a quien tomó la decisión en particular y no a quien otorgó la capacidad de decidir. O sea, Dios va a ser bueno por haber dado la libertad de elección, aunque mi decisión sea mala y eso conlleve que yo pueda recibir un castigo eterno por mi decisión. Pero eso no significa que la decisión de Dios de permitirme elegir le quitara su soberanía. Entonces, cuando nosotros hablamos de soberanía divina, tenemos que ponerlo en equilibrio con autoridad delegada. Y hay una palabra en el griego que se utiliza en la Biblia, que es la palabra exousia, que significa específicamente autoridad delegada. Cuando nosotros somos investidos como autoridad, somos investidos bajo la figura de exousia, la autoridad delegada. No tenemos derecho plenipotenciario, sino tenemos un derecho acotado, limitado, circunstancial, para poder llevar a cabo ciertas decisiones que están dentro de nuestra competencia. Y únicamente ello. Ok, un segundo elemento de crítica, la interpretación bíblica que se hace. Hay críticos que sostienen que la postura luterana de la predestinación condicional no puede estar en plena concordancia con ciertos pasajes bíblicos. Y entonces van a citar estos pasajes que decíamos hace rato que citan los reformados calvinistas, como Romanos 8, 29 y 30, que ya lo hemos mencionado hace un momento, o, por ejemplo, Efesios capítulo 1, versos 4 y 5, cuando dice que Él nos escogió, bueno, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y cuando ellos leen esto del según el puro afecto de su voluntad, ellos están diciendo, es porque a Dios le dio la gana, te guste o no te guste, y tú vas a ser adoptado hijo suyo, porque Dios así quiso. Yo creo que hay un sesgo interpretativo y espero ahorita salir de todo esto para poder hablar entonces de equilibrios o discutirlo con ustedes. Un último elemento que se critica entonces a la postura de la predestinación condicional de Lutero es la complejidad del tema. Claro que la predestinación es un tema teológico complejo, que es difícil de comprender en su totalidad y sobre todo con estos pensamientos complicados que ponemos los seres humanos para justificar cosas y que no suenan naturales, no fluyen naturalmente, ¿sí? Y entonces incluso entre los propios luteranos hay diferencias de interpretación y de enfoque sobre la predestinación. Algunos críticos van a sostener que la postura luterana puede carecer de una explicación clara y consistente sobre cómo se reconcilian la elección divina y la responsabilidad humana. Y entonces cuando dice, es que muchos son llamados, pero pocos son los escogidos, pareciera que es Dios el que estás mencionando un montón, pero que ya cuando llegan dices, ¿sabes qué? Siempre no, tú no. Cuando tendríamos que entender hasta dónde es la responsabilidad del ser humano por la forma en que nosotros manifestamos o no la presencia de Jesús. Muy bien, en el arminianismo es también otra doctrina de predestinación condicional distinta a la de Lutero, aunque también se maneja condicionalmente. Y entonces ellos van a sostener que Dios en su presciencia, o sea, en este entendimiento de las cosas de antemano, ve quiénes van a responder al llamado y a su salvación, ¿sí? Y por lo tanto va a predestinar en base de esa respuesta. Como decíamos, se echa un brinco al futuro y luego se regresa al pasado, ¿sí? Para entonces poder salvar a la gente. Los arminianos van a enfatizar la libre voluntad del ser humano, o sea, una vez más, el libre albedrío con respecto a la gracia divina. El arminianismo surge con Juan Arminius, un teólogo holandés del siglo XVI. Él vivió entre 1560 y 1609. Noten ustedes que él nace 30 años después de la promulgación de las tesis de Lutero. Entonces, a él ya le toca, ¿sí?, una influencia luterana. Y entonces, él comienza su carrera primero como teólogo, defendiendo las ideas de John Calvin. Pero conforme va entendiendo las ideas de John Calvin, va generando puntos de vista que se van volviendo completamente distintos, difieren de los de la tradición reformada y termina, curiosamente, en el punto contrario. Ese caso para mí es bien interesante, ¿sí? Arminius llega entonces a sostener que aunque Dios predestina a algunas personas para la salvación, lo hace con base al conocimiento previo de quienes van a aceptar su oferta de gracia por ejercer su libre albedrío. A estos seguidores de Arminius se les llama los remonstrantes, de los que decía hace rato que hubo un concilio por ahí en Dort y que ellos estuvieron defendiendo sus puntos de vista. Parece ser que en ese tiempo no solamente la iglesia protestante, sino la iglesia católica los consideró herejes y de premio los quemaron vivos. Entonces, ojo con las doctrinas, porque de repente usted puede hacerse enemigo de alguien por allí, y la iglesia católica los persiguió y terminaron en problemas con los calvinistas y, por diferencia de puntos de vista, también con los luteranos. El arminianismo entonces fue perseguido a lo largo de los siglos. Sin embargo, ¿sí?, el arminianismo terminó tocando a gente influyente dentro de los metodistas, caso particular John Wesley, un hombre de avivamiento,
Y a través entonces de las manifestaciones pentecostales, lo que llamaríamos nosotros este avivamiento carismático, el arminianismo o la doctrina de la predestinación condicional comenzó a manifestarse en segmentos de la iglesia anglicana y en otras denominaciones protestantes y llega entonces a Norteamérica. En el siglo XXI, la postura armaniana de la predestinación sigue siendo prominente en muchas iglesias y movimientos cristianos, ¿sí? Y más de alguno ha de pensar que nosotros en Redime tenemos por ahí una embarrada de eso. Argumentos a favor del arminianismo o de esta doctrina, pues el libre albedrío. Arminiano argumenta que la visión de la predestinación respeta el libre albedrío humano. Según esta perspectiva, Dios en su omnisciencia sabe quién responderá a su llamado a la salvación, pero no interfiere con la capacidad de elección de la persona. Y entonces, Dios va a salvar a alguien porque sabe que va a ser salvo, pero no hace nada para interferir en la decisión de la persona. Ojo, que ya es una postura mucho más cuidadosa que la de Lutero, ¿sí? Segundo aspecto, en cuanto a la justicia y amor de Dios, la predestinación condicional parece armonizar con el concepto de un Dios justo. Claro, o sea, si tú decides caminar con Él, te salvas. Amoroso, está dispuesto para que cualquiera que decide caminar con Él y arrepentirse, se salve, ¿sí? Y Él desea que todos los seres humanos se salven. Según esta visión, Dios ofrece la salvación a todos, pero ojo, no todos la aceptan. Pero eso ya no es un asunto de la voluntad de Dios, sino de la voluntad de las personas. Un tercer asunto tiene que ver con la interpretación bíblica. Y los arminianos entonces van a sostener que la interpretación de estos textos debe estar en armonía con la totalidad de la enseñanza bíblica. Y entonces, cuando en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad, ¿sí? Y 2 Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ellos argumentan, y yo juntamente con ellos, que la salvación está disponible para todo aquel que quiera, si quiere. Y si no quiere, es su derecho, ¿sí?, tomar la opción contraria. Y la opción contraria es no quiero estar con Dios, pues estaré alejado de Dios eternamente. Argumentos en contra de la postura arminiana clásica. Los críticos de esta postura arminiana argumentan que limita la soberanía de Dios. Aquí la pregunta que yo hago es, ¿la doctrina limita la soberanía de Dios o Dios se autolimita al otorgar una autoridad delegada? Si la salvación depende en última instancia de la elección humana, eso parecería restarle soberanía a Dios en el proceso de salvación. Ok, y yo creo que esta idea es una idea que bien vale la pena discutir en Redime. Segunda cosa, la gracia inmerecida. Algunos críticos van a argumentar que la predestinación condicional puede llevar a la idea de que las personas pueden, de alguna manera, merecer la salvación. ¿Por qué? Dicen, la merezco, es que yo me porté bien, es que yo hice lo que tú dijiste. Si la salvación depende de la respuesta del individuo a la gracia de Dios, podría interpretarse que las personas tienen un papel como de ganarse su salvación. Y una vez más, creo que es un asunto de interpretación. Pero podemos discutir este segundo punto. Si la gracia es inmerecida, entonces, cuando yo hago lo que me dice Dios, ¿me lo merezco o no me lo merezco? La tercera cosa, en cuanto a la interpretación bíblica, algunas personas van a criticar, ¿sí?, que esta postura ignora o malinterpreta varios pasajes bíblicos que parecen enseñar en forma clara y precisa la predestinación incondicional. ¿Cuáles pasajes? Romanos 8, 29, 30, Efesios 1, 4, 5. Esos dos pasajes
son los pasajes del conflicto de los últimos 400 años acerca de que si Dios predestina o no predestina según el puro afecto de su santa y recalcitrante voluntad. Ok, necesitamos reentenderlo entonces. Entonces, con todo esto, bueno, tenemos, por supuesto, Efesios 1, 4 y 5, ya lo he comentado, Romanos 8, 29 y 30, Romanos 9, del 11 a 23, aquí van a encontrar cómo el apóstol Pablo habla sobre cómo Dios elige a Jacob en lugar de Esaú antes de que nacieran, y cómo el apóstol Pablo hace una argumentación sobre el derecho que tiene él de mostrar misericordia o endurecerse con el que él quiera, ¿sí? Segunda de Timoteo 1:9, cuando dice, quien nos ha salvado y llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, y luego viene esa frase, sino su puro propósito, su propio propósito y gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Y ahí van a decir, ahí está, claro que Dios, según su propio propósito y gracia, desde antes ya había decidido que te ibas a salvar. ¿Sí? Juan 6, 37 y 44, Jesús dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Yo creo que se presta para los dos sin ningún problema. Ninguno puede venir a mí, dice el verso 44, si el Padre que me envió no lo trae, y yo le resucitaré en el último día. Y entonces dice, ya ves, es el Padre el que te trajo, no fuiste tú, y entonces él ya te tenía destinado. Y si el Padre no te trajo, entonces tú ya te moriste. Hechos 13, 48. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y entonces Dios traía a los que tenían que salvarse, solamente eso. Los demás, pues ni modo, eso no les tocaba. Primera de Pedro 1, 1 y 2, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos que son forasteros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Efesios 2:10, porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ojo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 15:16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto, para que lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieren al Padre en mi nombre se los dé. ¿Sí? Y en Mateo 24, versos 22, 24 y 31, Dios va a estar hablando de sus escogidos. Y todo eso, como decía desde el principio, se puede interpretar desde los dos puntos de vista. Ahora, yo sé que hablar de esto, que es una discusión de 400, 500 años, en una hora carrereada, pues ni siquiera he dado la oportunidad de hablar, opinar o decir qué piensan ustedes de esto. Y sé que además fue una taravilla larga, ininterrumpida, de casi una hora y cacho. Pero ahora, ¿qué tendría que entender yo? ¿O qué entiendo yo? Y esta ya es una cuestión de mi interpretación. Cuando dice que Dios ha preparado obras para que andemos en ellas, yo siempre lo interpreté de esta manera y lo sigo pensando igual. Mi esposa, con todo el cariño y con todo el amor, dedica cada día su esfuerzo para preparar un alimento para que cuando yo llegue a casa pueda alimentarme. Pero ojo, eso no significa que yo voy a llegar a comer. Yo me puedo accidentar en el camino y morirme, y lo que preparó se va a quedar. Concepto de predestinado significa preparado de antemano para que yo pueda disfrutar de ello, pero no significa que el hecho de haberlo preparado es condición de que yo voy a llegar y me lo voy a poder comer. Yo puedo llegar enfermo, sentirme mal y no comérmelo. Yo puedo
tardarme mucho en el trabajo y no llegar a comer hasta cenar. Yo puedo accidentarme, como decía. Yo puedo llegar y decir, ¿sabes qué? No se me antoja y prefiero comer otra cosa. Yo puedo estar ayunando y no le dije y llego y no al estar ayunando no me lo comí. Predestinado significa preparado para que tú lo puedas usar. Nosotros fuimos la salvación, a ver, la salvación de Cristo fue preparada de antemano para que yo pudiera decidir por ella. Claro, Cristo murió 2000 años antes de que yo naciera. ¿Significa eso que porque Cristo murió, yo tengo que ser salvo? No. ¿Significa eso que Cristo murió hace 2000 años y yo le recibí? Y hay gente en mi familia que no le recibió. Pero es decisión de cada uno. Ahora, ¿qué entiendo yo de predestinación? Las farmacéuticas hacen medicamentos para que si una persona está enferma de un cierto cuadro clínico, pueda ir y adquirir un medicamento que no fue hecho el día que él se enfermó, fue hecho desde mucho antes y está ahí a la espera de que yo llegue y la compre. Pero ojo, el hecho de que yo la compre no significa que me voy a sanar, porque todavía me la tengo que comer, o me la tengo que tomar, o me la tienen que inyectar. Y entonces resulta que el hecho de que el médico me la prescriba no es condición suficiente para que la medicina surta su efecto. Porque la prescripción médica está en el papel y yo puedo ir a la farmacia y me entregan la prescripción, pero si yo no aplico la prescripción, ni siquiera le doy oportunidad a la medicina que haga su labor. Si eso lo puedo entender con el medicamento, que es tan primario, entonces debería poderlo entender también con lo que Dios ha preparado para mí en Cristo. Y no estoy diciendo que sea simplista, lo que estoy diciendo es que el proceso de salvación implica mi aceptación, el que yo asuma las condiciones en que se debe llevar a cabo, ¿sí? Imagínense ustedes, otra vez mi ejemplo tonto. El medicamento dice que es vía de ingestión, vía de aplicación oral. Y entonces yo agarro el medicamento y como yo tengo libre voluntad y hago lo que me da la gana, entonces yo puedo decir, lo voy a agarrar y me lo voy a poner entonces en la piel, me lo voy a tallar un rato y ya estuve en contacto con él. Sí, pero de esa manera no va a funcionar porque no fue hecho para aplicarse, ¿sí?, tópicamente sobre la piel. Fue hecho para que lo ingiriera. O puede ser que era de vía, ¿sí?, de aplicación intravenosa o intramuscular, y una vez más yo me lo embarré afuera o me lo ingerí. ¿Estoy diciendo alguna tontería? Sí, pero lo que estoy intentando mostrar es que las condiciones en que se lleva a cabo fueron determinadas de antemano cuando se estaba llevando a cabo la elaboración de esa solución ante un problema de enfermedad. Pero de mí depende si lo hago de la manera en que fue determinado para aplicarlo en mi vida. Y no es un asunto de mera buena voluntad. Es que yo puedo decir, ay, es que me cae tan bien el médico, que ya con que me dio la receta, ya con eso fue suficiente. Pues por más bien que me caiga el médico, si no cumplo la prescripción en la manera en que el médico me lo está diciendo, no podemos asegurar el proceso de sanidad. Ok, tengo que poner entonces aquí ya pausa a mi largo monólogo, pero quisiera saber si hay una opinión de parte de ustedes sobre esto que estoy comentando como respuesta a una pregunta que nos hacía Rubén la semana pasada y que sé que está muy condensada todavía, pero es lo más breve que he podido hacerlo. Escucho sus participaciones sobre el asunto de la predestinación.
como según de otro. ¿Hay alguien del otro lado? Siempre les digo lo mismo en condiciones como estas, ¿sí? No sé si quedó tan claro que cualquier participación es una obviedad o fui tan confuso como aquel estudiante que le pregunté, ¿y de dónde, desde dónde no entendiste? Desde agosto. Más. Ok, entonces muchas aristas, efectivamente, sí, Rubén. La soberanía de Dios, sí, la presencia en el evangelio de nosotros, de los otros, los vasos de honra, de deshonra. Hay un montón de cosas, sí. No es una doctrina simplista, tiene muchas implicaciones, tiene muchas imbricaciones, sí. Pero definitivamente es algo que vale la pena discutir y qué bueno que ese tipo de cosas las tratemos aquí los martes. Sobre todo, ¿qué implicación tiene que yo diga una cosa u otra? ¿Por qué yo creo en la predestinación condicional? Porque es la única que he encontrado yo que hace responsable al ser humano. Así es, lo más importante, como dice Rubén, es la visión teocéntrica de la Biblia y el cambio a una visión antropocéntrica. Ahora, el hecho de que el ser humano tenga decisión no lo vuelve el centro, pero sí lo vuelve parte de la visión sistémica de Dios. O sea, estamos gravitando alrededor de Dios, pero somos responsables de. El gran problema de la irresponsabilidad es que Dios no puede juzgar a alguien si no fuera responsable de sus actos. Ese es un problema tremendo. Entonces, la predestinación no es un problema tan serio. Honestamente, es una simpleza. Lo que realmente es importante es cómo Dios termina siendo un perverso, ¿sí? Y aquí ya estamos hablando de Dios, ya no del hombre. Cómo Dios termina siendo un perverso por juzgar a alguien que no tiene capacidad de cambiar, ¿sí? Su estilo de vida y sus decisiones. Y entonces, ahí sí, cuando ya atenta contra la identidad de Dios, cuando atenta contra la visión de Dios, la predestinación se puede convertir entonces en una doctrina blasfémica si no tenemos cuidado, ¿sí? Y eso es bien delicado, ¿sí? ¿Qué hay de aquellos que no conocen la palabra? Romanos capítulo 1 nos va a decir que cada uno es responsable de acuerdo a su revelación de la palabra. Cada uno es juzgado de acuerdo a su comprensión, a su nivel de revelación. Y una vez más, eso suena más a este asunto de la responsabilidad que al asunto de la predestinación incondicional. Si alguien no conoce la palabra, es juzgado en conciencia. Ahorita les doy el versículo. Vamos. Dice Romanos capítulo 2, verso 14. Bueno, Romanos 2:12, se los leo para que le vayan agarrando sabor, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, sí, los que son justificados, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
¿sí? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Lo que está diciendo es, tú eres juzgado en conciencia. Cuando tú haces lo malo sabiendo que es malo, eres juzgado por eso. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eres responsable de tu propia revelación. Por eso va a decir, no os hagáis maestros muchos de vosotros, en lo cual hay mayor condenación. ¿Sí? Ok, entonces este versículo es de... Ok, entonces, si me ponen un versículo, pónganme de dónde lo sacan, porque si no, no puedo decir lo que están diciendo. Yo soy responsable de que se cumpla lo que Dios habló, ¿sí? De mí antes de la fundación del mundo. Dice Rubén, todo el capítulo de Romanos 9, por ahí nos lo puso. Ok, entonces, ahora sí, no tenemos en Redime, no tenemos una exigencia doctrinal de que usted tiene que pensar como el pastor piensa. Usted es libre de pensar como usted piensa. Para mí la preocupación es que una persona que no se hace responsable de su propia revelación y no se hace responsable de sus decisiones es un peligro para otros. La responsabilidad es un freno, pero al mismo tiempo un aliciente para la transformación espiritual. La gente irresponsable siempre navega con bandera de tarugo. Y entonces, no, pues de todos modos Dios lo va a hacer, hagas lo que hagas. Entonces nunca asumes tu condición. Por eso en Redime, una de nuestras doctrinas fundamentales es la responsabilidad delante de Dios por nuestros actos, por nuestra revelación, por nuestro ministerio, por nuestro llamado, por las consecuencias de nuestras decisiones. Si van a decir que soy armiano, pues tengo una herencia, no coincido con todo el armianismo, por supuesto que hay que discutirlo a 500 años, creo que debemos de haber avanzado algunos pasitos, pero hay muchos aspectos en que yo estoy muy metido allí. Creo en algunos aspectos del luteranismo, hay otros en donde definitivamente estoy en contra, pero tiene que ver con el avance que como sociedad y como iglesia hemos tenido. Muy bien, entonces, como nadie quiere abrir el micrófono, les voy a pedir una vez más, y si no, soy tan malo para rogar que me voy a ir a cenar. ¿Sí? Entonces, gracias, Gustavo. Buenas noches, ok. Nadie va a abrir el micrófono, entonces nos iremos en silencio. Dios les bendiga a todos. No, pastor, Marta, buenas noches. adelante, Martita. Es que mi internet, no sé si es el suyo o el mío, pero me estuvo sacando como unas 8 veces. No pude escuchar bien toda la enseñanza continua, ni varios versículos, pero yo estoy de acuerdo contigo porque es mi mismo pensar, ¿no? Y la cuestión es que muchas veces hay mucha controversia en cuanto a la predestinación, al libre albedrío, no son bíblicos. Ok, creo que ya la sacó otra vez su internet. Debe ser el internet de aquel lado, porque si fuera el de mi lado, simplemente se apagaría también mi computadora, ¿sí? Se apagaría Zoom y dejaría de grabar. Entonces, pues aquí estamos grabando. ¿Alguien más? Adelante, Fer. A mí a mí en lo particular me queda claro. Hoy en día hay una tendencia a modificar las escrituras, por lo menos en la Iglesia Católica en Alemania se está sonando mucho, a decir que
que hay que darle una actualizada a las cosas o una suavizada a la palabra. Ahorita que a mí me quedaba bastante claro lo que comentabas en relación a la parte de, para no enredarme en el trabalenguas, ahora sí que de lo que habla Calvino, pues está muy padre para el que no quiere hacer nada, está muy padre para el que no quiere tener responsabilidad, para el que no quiere madurar. Es lo más fácil agarrarse de uno o dos versículos y cerrarse en ellos, amarrarse en ellos y, y, y es la más cómoda, ¿no? Es como inscribirte en la facultad, nomás no te mueras y te van a dar tu título, ¿no? Que no sepas nada, pero adelante, ¿no? Yo haría esa analogía, ¿no? Mientras que lo que yo he estado aprendiendo es que el crecimiento es constante, la evolución, la transformación es constante, que el trabajo que se ha hecho con la deconstrucción y con la ahora que estamos empezando el trabajo de los jueves es para reconstruirnos, restaurarnos, pero con unos cimientos diferentes para, para no justificarnos, para realmente fortalecernos, porque los tiempos necesitan verdaderos cristianos, pero bien fortalecidos, bien llenos del Espíritu Santo, pero a través del conocimiento, la palabra y la disposición, ¿sí? Entonces, a mí sí me quedó claro. Me quedé callado porque era demasiada información y me quedé, la verdad que no me quedó duda, pero me quedé reflexionando y razonando porque sí se tiene que repasar y volver a repasar. Fuiste demasiado claro, lo hablaste a una velocidad adecuada para entenderlo, con palabras muy sencillas y claras, y la verdad que debemos tomar lo mejor de lo mejor, pero creo que estamos en el camino correcto y lo que acabas de plantear a mí pues yo siento que por ahí estoy yo también y difiero mucho de esa otra doctrina que pues me hizo acordarme de la señora que decía cuando ir aquí a gusto, pues así sí, ¿no? Sí. O sea, realmente pues es no querer hacer nada, gracias. Sí, y yo creo que por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, porque esa misma doctrina del calvinismo es la doctrina del hijo chiqueado que se está teniendo ahorita con una generación de cristal a la que no le puedes decir, esfuérzate, hazte responsable, haz tu tarea, estudia, no te hagas tonto en la escuela. Sí, pero si tú dices todas esas cosas, entonces, ay, eso es agresión, eso es instigarlos, y entonces, no, mi niño, pues a eso viene la escuela, a estudiarse, y entonces no te puedo exigir que te esfuerces, que cambies, que te hagas responsable, porque ya el simple hecho de venir y respirar ya deberías de tener un 10, ¿sí? Y bueno, también puede ser que vengamos de una época, de una generación en donde eso se nos enseñó, responsabilidad, sí, y por eso nos cuesta tanto un mundo que cada vez es más irresponsable, ¿no? Pero bueno, hagamos nuestro cristianismo a la medida de nuestra revelación. Aquí en Redime yo voy a seguir predicando responsabilidad, ¿sí? Amén. Entonces usted ya está sabido y enterado por dónde va la cosa, ¿sí? Y claro que podemos dedicarles, si creen que esto todavía merece una segunda vuelta, hay 3, 4 preguntas que dijimos por allí que valdría bien la pena desarmarlas, las desarmamos, que para eso estamos, ¿sí? De eso se trata este asunto, y si creen que todo eso les va a ser bendición, por inbox mándenme decir, para decidir entonces si nos vamos a ir por ese lado todavía de la predestinación y luego regresamos a lo que teníamos pendiente sobre el asunto de la iglesia, porque también esto afecta el concepto de la iglesia. Dios les bendiga a todos, muchísimas gracias, gracias por su atención, por su buena voluntad y disponibilidad y por aguantar al tipo que a veces se pone medio, medio emocional. Ok, pues gracias y bendiciones. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches, hasta luego.